Sí, vamos a hacer la pregunta de eso porque es súper importante, pero estamos acá con Israel. Israel es hermano de Jonathan, también es hijo, ¿no es cierto?, de este adulto mayor que está perdido. Israel, buenos días, un gusto saludarte. Primero, mucha fuerza, mucho ánimo. Sé que la está pasando mal la familia. Primero te saludamos, güey. Buenos días, gracias. Bueno, me contaba, Jonathan no va a venir hoy día porque está bien estresado, muy presionado y por lo tanto hoy día se va a restar de estar por los medios y venir para acá, ¿no? Claro, sí. Obviamente nosotros sabemos de que para dar una buena respuesta uno tiene que tener su mente clara y mi hermano la verdad es que en este momento él está muy estresado, está muy presionado, entonces preferimos que él no hable más, sino que si quieren hablar con alguien que lo hagan conmigo porque mi otro hermano también está en la misma, pero igual nosotros sabemos toda la vida. Dinámica. Claro, así que no hay problema con eso. Perfecto, Israel. Bueno, Jonathan con nosotros ayer fue muy gentil, así que le mandamos mucho cariño, esperemos que esté más tranquilo, entendemos que esta es una situación de estrés muy grande y que él se ha llevado todo el peso porque él es el que estuvo con tu papá ese día. Varias cosas. Bueno, ayer entendemos, él mismo nos dijo, fue citado nuevamente a declarar a la PDI, cuánto rato estuvo, qué pasó ahí, si sabes tú de eso, de esa diligencia. Sí, de hecho yo estuve primero que él allá. Como yo fui el que puso la denuncia. Entonces a mí me llamaron primero, luego a él. Entonces cuando yo estaba ahí ya él también después al rato llegó. Pero es más que nada para hacer una segunda declaración. A él le tomaron más que nada todo el informe, como fue él quien estuvo con mi padre. Entonces más que nada eso, o sea, aclarar ciertas dudas que también han ido surgiendo. Claro, sí. Bueno, varias cosas. Por ejemplo, que la PDI ha estado tratando de sacar las imágenes de las cámaras de los condominios. ¿Sabes si eso se ha logrado? ¿Si han logrado dar con esas imágenes? Mire, PDI a mí me dijo que han revisado algunas cámaras. O sea, sabemos cómo... Son muchos los condominios. Claro, son muchos los condominios, hay muchas cámaras acá en Placilla. Entonces, obviamente, sabemos que si mi papá salió de aquí, alguna cámara tiene que haber. Tiene que haber cámara. Claro. Y esa cámara de informar, por ejemplo, que caminó para algún lado, lo tomó un auto, que dé algún indicio de qué pudo haber pasado. Exactamente, estamos todos con esa incertidumbre, incluso PDI dice, o sea, es como tan complejo este caso que no se muestra ni un rastro, ninguna señal. Entonces eso es lo que estamos esperando. Israel, aguántame un segundito que José Antonio Neme tiene una pregunta en el estudio. No era yo, Gonzalo, Roberto. Gracias por el pase. Solamente Gonzalo. Te quería preguntar, yo sé que es un momento bien delicado, pero ha pasado casi una semana. Yo me imagino que la familia debe tener, o él debe tener en particular, alguna hipótesis. Y lo pregunto con todo el respeto a la situación. Si no quiere ponerse en escenarios hipotéticos, también se entiende. Pero como ellos conocen bien el entorno, los hábitos, las costumbres, los contactos cercanos, tal vez tienen alguna tesis, ¿no?, frente a lo que pasó. Sí. Bueno, Israel, Gonzalo Ramírez plantea, y lo dice que por favor te lo plantee con mucha delicadeza, entendiendo lo que están pasando. Mañana estamos prácticamente a una semana de que tu papá se haya perdido la pista de él. Ustedes como familia, ¿manejan alguna hipótesis, una tesis de lo que pudo haber pasado, de lo que ocurrió? ¿Por dónde van las miradas de la familia? Bueno, la verdad es que como tampoco tenemos la certeza, alguna cámara, algún video que muestre que mi papá salió hacia el lado de los condominios, entonces obviamente tampoco podemos descartar completamente que mi papá haya salido de lo que es el lado de aquí de los botes. Hemos revisado ya todo hacia el bosque, pero tampoco se puede descartar como no tenemos ninguna grabación, ningún video. Ya, o sea, si te sigo bien, ustedes como familia no descartan que tu papá siga aquí en la zona del bosque, del tranque, la luz de Curao, Maná. Claro, porque no se han logrado imágenes de él hacia la ciudad o hacia las casas. Solamente lo único que contamos es el llamado que tuvo mi hermano con él, que incluso hasta ahora tampoco hemos tenido respuesta por el tema de la triangulación de la zona, que eso podría dar ya un indicio si mi papá realmente salió.
O sea, por lo menos dar más o menos una ubicación de dónde podría haber ido. Ayer trascendió de que el celular de tu papá es un celular antiguo. Por lo tanto, no es de los modernos que tienen, que tienen GPS, qué sé yo. Y eso entendemos que complica un poco porque para configurar el lugar, ¿no? ¿Es así? O sea, según tengo entendido, todo esto depende de lo que son las zonas de las antenas, pero, o sea, tenemos entendido que lo que son todos estos temas igual se pueden agilizar. Roberto. Entonces, una persona que ya lleve casi una semana perdido y que hay un llamado de por medio, que por ese llamado se puede más o menos tener una ubicación, entonces sabemos de que podría agilizarse la zona. Pero... Hay una semana, ahí la empresa, la fiscalía que le está investigando. Sí, Natacha. Sí, en relación Natacha, a la ¿no? Cámara, Roberto, Cristina Rojo nos decía que, bueno, de repente se demora un poco en el tema de los permisos, pero ayer quedé con la duda en el fondo del diagnóstico que tiene don Genaro. El otro hijo decía que al parecer no había sido diagnosticado por un doctor, al parecer fue como una amiga. ¿Qué se sabe en relación a eso, de la orientación que él tenía en este lugar? ¿Tenía o no Alzheimer? Claro, O sea, demencia senil se ha hablado. Es una buena interrogante. Sí, es verdad. Israel, bueno, ayer conversábamos con tu hermano Jonathan y él nos decía que la condición de tu papá de Alzheimer y de demencia senil había sido un diagnóstico más bien informal, que se le había hecho a través de la persona esta que ustedes dicen la amiga y que hay otra persona que es su pareja. Bueno, ¿hay un diagnóstico oficial que indique que tu papá tiene Alzheimer y que tiene demencia senil o es una cosa, una revisión más informal? ¿Qué sabes tú de eso? Mire, cuando se realizó todo ese tema, esta persona pertenecía a la iglesia. Entonces, por eso es la confianza. ¿Es amiga o es pareja? Porque hay otra persona que ha dicho que es la pareja. ¿Pero quién es? Mire, sobre las cosas que mi papá haya hecho en su vida íntima, obviamente... Pertenece al ámbito privado, te encuentro toda la razón. Pero más allá de eso, entiendo que fue ella la que lo llevó a un médico y le hizo un diagnóstico, pero fue más bien informal. ¿Qué sabes tú? ¿Cuánto de formalidad tiene el diagnóstico de tu papá si tenía o no Alzheimer? Mire, nosotros tenemos entendido que cuando se declara ya una enfermedad así, obviamente tendría que tener algún carné, alguna cosa, pero... Un examen. Claro, a mi papá se le llevó a médico, pero cuando se le detectó eso, se le trató más que nada por el asunto que estaba como recién empezando. Ahora, más allá del diagnóstico, tu papá Sí, presentaba importante saber. síntomas de Alzheimer, como olvidar cosas, mostraba cosas así. Mire, Que es súper importante para esto, como dice Marcelo Ramírez. Porque además tiene 69 años, no, mi papá, puede que no haya estado, él puede haber estaba, sido un incipiente inicial. bueno, tenemos en el mismo terreno, siempre estamos en contacto. Entonces mi papá tenía su casa atrás de nosotros. Y él estaba viviendo solo, pero siempre estábamos ahí mismo. Y una vez, cuando él baja al centro de Valparaíso, él le dijo a mi mamá que se había perdido. Entonces, desde ese día ya comenzó él a tener miedo y no quiso bajar más, y por lo mismo acudió a esta hermana de la iglesia, en la cual había también mucha confianza. Era un médico. Claro, y por el tema también de lo que era su pensión, y jamás, nunca hubo un problema, nada, ni desconfianza de ella, ni nada de eso. ¿Roberto? Sí. Sí, manejar esa Lo cantidad de escuchamos, plata sí. también, ¿no es cierto? Si era habitual, llevaban 2 arriendos, ¿no es cierto? Si tenía este diagnóstico en principio. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, yo Cristina. tengo varias preocupaciones. Que Roberto le pregunta al hijo si el padre era rápido para caminar, porque como él andaba en los senderos, y me preocupa si él tomó algún sendero, ahí no hay cámara, ahí es bajito y no van a detectar que una persona va caminando. Lo otro que me preocupa, si él dijo la verdad dónde estaba situado, si quedé al frente de esas casas o en la feria. Y hay un video que él reconoce porque él era pastor, recibía, bueno, ustedes hablan de los ingresos, él tenía una pensión básica que era bajita, algunos diezmos que también eran bajitos, y él, para ayudarse en su parte económica, cortaba leña. Entonces él
Yo vi un video que sale en las redes sociales donde él reconoce que se le están olvidando las cosas y él piensa que a futuro se va a mejorar. Entonces, eso me preocupa y también que realmente lo haya visto un médico que haya certificado que tenía demencia senil, que pierde la memoria y la razón. ¿Estaba con algún tratamiento? Sí. Israel, varias preguntas. La primera, uno de los elementos que salió ayer también a la luz, lo contaba tu hermano, era de que tu papá ese día había recibido el pago de 2 arriendos, de 60.000 pesos cada uno, por lo tanto 120.000 pesos. Y lo que se nos dijo fue que no alcanzó a guardarlo ni depositarlo nada, que lo andaba trayendo. Eso es así, efectivamente, él tenía cosas que arrendaba, propiedades que arrendaba, departamentos chiquititos, y que recibía ese dinero. O sea, de hecho, donde yo vivo, la persona que le arrienda a mi papá es una casa pequeña y más que nada lo hace más que nada para ayudar a la persona. Pero claro, o sea, es un arriendo de 60.000 pesos, pero, o sea, mi papá era así, podía pasar 1 mes, 2 meses sin cobrarle y después la persona le... Y el dato que se daba es que ese día cobró 2 meses. Yo digo, ¿sabes por qué es importante esto? Porque podría haber aquí un tema de asalto. Asalto, pues, que tu papá, ni Dios quiera, haya sido asaltado. Le haya pasado algo de ese sentido. Por eso ha cobrado importancia el elemento del dinero. Eso es una pregunta. Ya, ok. Está ratificado que andaba con ese dinero. Lo otro que nos pregunta la señora Cristina Rojo, que es ex PDI, que se maneja muy bien en este tema, si tu papá caminaba rápido, porque bueno, este es el sendero que tomó tu papá, hacia allá está el estacionamiento. De hecho, podríamos caminarlo un poco, y yo lo camino con Israel. Muy pronto. Este es exactamente el sendero que tomó tu papá. Acá al lado izquierdo está la laguna, acá está el sendero, nosotros vamos hasta donde está el estacionamiento y al lado está el club de canotaje. Tu papá era una persona, yo lo veo más bien delgado, se ve bien, era una persona que podía caminar rápido. Por decirle que mi papá, o sea, a veces las personas, porque tiene 69 años, tampoco es como una persona tan anciana. No, pues no, efectivamente, hemos dicho 69 años, una persona que todavía está muy, muy vigente, podría estar recién jubilado, qué sé yo. Mi papá era de esas personas que incluso podía andar en bicicleta, podía hasta correr. Entonces, por eso no es una persona que iba a caminar lentito como una persona ya anciana, sino que él podía movilizarse rápido. Claro. Ya, es un buen punto, vamos caminando, Israel. Disculpa que abuse de tu generosidad para conversar con nosotros, pero ese es un buen punto, porque yo decía que igual era extraño que a tu hermano se le haya escapado su papá, pero bueno, tú dices entonces que él era una persona deportiva, atlética, por lo tanto puede caminar rápidamente. Sí, voy con la pregunta de usted en el estudio. Tenemos, perdona, Gonzalo, a propósito de lo Sí, que Gonzalo, decía, ya están... sino que dentro del mismo equipo tenemos también a alguien que está buscando a un familiar que hace un tiempo también desapareció. Fíjate que es tanta la cantidad de gente, como tú dices, que es muy, muy impresionante. Bueno, se recurre a videntes, se recurre a tantas posibilidades, pero hoy en día, centrada a la búsqueda, tú estás acompañado ahí justamente por Israel, es el hijo menor, ¿no, Roberto? Sí. Solo un comentario respecto a lo que decía Gonzalo, que efectivamente hubo un problema para tomar las cámaras de seguridad de los condominios. Fue la PDI, fue también familiares de don Genaro primero, y le dijeron que no, fue la PDI, también le dijeron que no, y finalmente tuvieron que llegar con una orden que emitió el fiscal que le pidió a los tribunales para poder tomar esas imágenes. Ahora ya están disponibles las imágenes de esos condominios. Y lo otro también que ha sido bien burocrático es lograr tener la información de la empresa de telecomunicaciones del teléfono de Genaro para poder hacer la triangulación, más allá del problema de que el celular de Genaro era un celular antiguo. Yo estoy acá con Israel. Israel es uno de los hijos de Genaro. Han cambiado la vocería, nos decía hace algunos minutos que su hermano Jonathan está con una suerte de estrés, depresión, y por lo tanto la familia ha optado por guardarlo un poquitito, resguardarlo, y ahora entonces es Israel quien ha tomado la vocería. Quería retomar lo que tú me decías hace un rato, que a mí me parece muy, pero muy interesante desde el punto de vista de la investigación. Mientras a ustedes todavía no les acrediten que el papá de ustedes estuvo caminando por los alrededores de esta laguna, mientras no haya una imagen, una cámara que muestre eso, ustedes siguen manteniendo la idea de que podría estar aquí mismo
Lo conversábamos recién fuera de cámara, yo lo dije también a Jonathan por ahí, tu papá a lo mejor se apuró porque quería ir a hacer pipí, quizás tan típico cuando uno sale aquí en los bosques, qué sé yo, y por eso esa es una de las tesis que ustedes siguen manejando como familia, ¿no? Sí, de hecho, como le comentaba, esa era también una de las cosas que nosotros pensamos, que como fue tan rápido, y mi hermano también dice que fue un lapso de minutos, y obviamente si él sale a buscarlo y no lo ve, sale para allá y no lo ve, puede ser que mi papá haya subido, siempre uno busca un lugar Más íntimo. claro, más íntimo, más escondido, fue al baño, y en ese lapso que mi hermano no lo ve, sale de aquí a buscarlo, y quizás mi papá, como no vio el auto, no vio a mi hermano, también salió para allá, y cada uno tomó un diferente camino, entonces por eso tampoco nunca se encontraron, pero Puede ser una hipótesis. por lo Y mismo, ahí ¿no? por ahí se pudo haber perdido, caído, qué sé yo. Claro. Y puede ser que haya salido para allá, quizás como no lo vio, y puede ser que mi papá también se haya devuelto para acá, pero por eso no podemos descartar este lugar si no estamos realmente seguros, no vemos una cámara en la cual mi papá haya dirigido para allá. Ahora PDI, ellos van a revisar otras cámaras de otro condominio, entonces esperamos que mi papá dé alguna señal que haya pasado por alguna de esas calles. Para mostrarles, para que se hagan una idea. Mira, acá al fondo está el camino del cual nosotros veníamos. De allá es el lugar donde estaba la playita o la ribera de esta laguna donde estuvieron pescando. De allá se viene caminando para acá y este es el lugar donde está el estacionamiento. Acá en este lugar donde están los vehículos policiales es donde habitualmente la gente que viene en auto acá a pasear, hemos visto que hay gente que viene a trotar, a andar en bicicleta, hacer trekking, caminar o incluso estar en la ribera del lago, qué sé yo, pescar en este caso como lo hizo esta familia. Acá se estacionan. Como ustedes pueden ver, donde se ubican los autos hacia la derecha o hacia el fondo hay un bosque bien tupido, por lo cual podría confirmarse o no la tesis que plantea la familia de que don Genaro se adelantó porque, no sé, quería ir a tener más intimidad y hacer pipí, por ejemplo, a un árbol. Y lo otro es que acá, al otro lado, mostremos por acá, Cristian, acá está el club de canotaje. Este es el club de canotaje y es aquí donde había un caballero que Pero, Jonathan Roberto, vio una parecido a El que estaba en el muelle. don Genaro, pero Claro. finalmente no lo era. Para quienes no han estado en el lugar, ¿es de acceso libre o es de acceso libre? No hay una, Sí. una A entrada, pesar que lo digamos. tienes Val, Sí, pero las personas es de pueden acceso ir. libre. Ya, acceso libre. Claro. Buen punto. ¿Existe la Buen punto. posibilidad? Es de acceso libre, sí, efectivamente, lo que estoy dice la siguiendo señora la lógica del hijo, que dice, bueno, a lo mejor mi papá salió, mi hermano pasó al auto, no se Israel encontraron. lo está escuchando. ¿Ah? No se encontraron, mi papá quizás volvió a la playa. ¿Existe la posibilidad dentro de las alternativas que se manejan de que haya caído al agua? Porque, a ver, estoy pensando ya, uno No se busca... puede descartar nada. yo Claro, creo. o sea, en la noche Ninguna no hay luz. Él va, se pierde, está vuelve, oscureciendo. intenta volver a donde estaba el hijo se había ido, estaba en otra dirección, tropieza, Se conoce la profundidad. cae al el agua. tranque Claro. Hay una aproximado. parte que es bien honda, que es 14 metros. Harto. Y hay otras partes que son bajitas. Es un embalse muy grande de 320 por 400. Y yo les quería decir que ninguna hipótesis se descarta. Todo se trabaja con el protocolo como homicidio. A mucha gente le llama la atención por qué está la brigada homicidio. Lo que pasa es que solamente en Santiago existe la brigada de personas perdidas. Pero la jefatura de Valparaíso ha dispuesto la prefectura de unidades especiales, el helicóptero, perros caninos, buzos tácticos y además los detectives están empadronando ese sector que tiene muchos árboles, hay flora, fauna. Entonces, además, se están explayando hacia el exterior, incluso han entrevistado a esta gente, situación calle. Se están saliendo del ¿Ya se perímetro. realizó la búsqueda aérea? A contar del día está dispuesto el helicóptero. Yo creo Los que eso va a drones. ser Y los importante, drones ¿ah? también que Es lo que van en a hacer. superficie- Y ojalá que Solo con drones hasta ahora. conversen Helicóptero con no la hemos visto. FACH para Es que que una caída, vean o el sea, satélite. si él se cae, si él camina y se cae, y se golpea en la cabeza, pierde el equilibrio en superficie, es un radio importante, pero no tan grande y tampoco pasó tanto tiempo. Por lo tanto, uno asumiría que
podría ser detectado rápidamente. Entonces, por eso pensé, y además hay algunas demencias que tienen compromiso de equilibrio, ¿ah? O sea, neurológicamente no sé si sea el caso de don Genaro, pero hay algunas demencias que no solamente afectan orientación, espacio-tiempo, sino que también movilidad física. Entonces, puede ser que haya perdido el equilibrio y haya caído al agua, como una explicación de que haya desaparecido de ese lugar. Nada se descarta. Es primera vez que pasa José, algo le voy así a también. preguntar a preguntarle Israel. A Israel, porque no se había perdido antes, Roberto, ¿no? Eso. Sí, Israel lo estaba escuchando, Israel. Bueno, mi papá, como había mencionado antes, solamente una vez, pero fue en el centro de Valparaíso cuando él bajó una vez, que fue hace años atrás, que él dijo que se había perdido, pero después él llegó igual. Entonces, por ese tema, mi papá nunca más volvió a bajar solo a Valparaíso. Y por lo mismo, nunca más tampoco tomó una micro, sino que siempre que había que llevarlo a hacer una diligencia, tenía que ser con alguien más. Pero había un Y respecto antecedente de la de hipótesis de que que pudiera se había haber perdido, caído y siendo una persona al agua joven. y haber caído, eso lo manejan, de una persona que se pierde, que pierde el equilibrio, qué sé yo. Claro. Bueno, respecto a eso, si él hubiese vuelto también al lado donde estaba mi hermano, si se hubiese caído al agua, tampoco se hubiese ahogado ni nada, porque es tan baja la Esa orilla. parte es baja, sí. Claro. Entonces mi hermano tampoco fue adentro, ya casi la mitad prácticamente del tranque, que son en donde se ve ya el cerro, y si uno sigue caminando, obviamente se va a caer al agua. Pero donde estaba mi hermano con mi papá es muy bajo. De hecho, los buzos incluso decían, es que aquí es difícil que se haya caído y ahogado, porque como es tan bajo, entonces no... Es bajo. Pero igual ellos revisaron para descartar. Claro, para descartar, sí. Sí. José Antonio. No, Gonzalo, parece que nos está escuchando Israel también, preguntarle directamente dos cosas. Uno, ¿cuánto conocía, crees tú, tu papá el lugar? Porque si era primera vez o segunda vez que iba a pescar, a lo mejor, claro, era un lugar con un entorno para él más desconocido. Pero si era habitual que fueran de pesca a este sector, es otro el escenario. Y lo otro es si sabía nadar. Bueno, mi papá obviamente sabía nadar. Ya. Mi papá toda su vida ha trabajado en lo que es la leña, acá en Placilla sobre todo. Acá en Placilla es muy conocido. Mucha gente vive de la leña. Mucha gente ha vivido de la leña. Entonces mi papá siempre se ha manejado en los bosques, todos los días en los bosques, metido todo el día en el bosque. Y para este sector de lo que es el tranque, nosotros desde pequeño con él veníamos siempre a pescar en bici, en bicicleta o en camioneta. Conoce ahí. Y Ya, por lo tanto lo conoce bien. claro, de hecho, mi papá podía recorrerse todo lo que es el tranque solo, pero no era un lugar desconocido para él. Ya. Son Bueno, puntos súper- caminemos un poco para que yo creo que nuestros televidentes se vayan haciendo una idea, un panorama del lugar. Este es el lugar que yo les decía del estacionamiento. Ya lo preguntaban ustedes, lo habíamos respondido. Este es un lugar donde no hay que pagar entrada, es de libre acceso. Acá hay varios clubes privados de canotaje y de remo. Está una sucursal, una sede del canotaje olímpico. De hecho, aquí se están preparando para los Panamericanos acá por parte del Comité Olímpico de O sea, Chile. no es un lugar abandonado. Hay unas canchas No. de tenis, Hay unas harto canchas movimiento. de pádel, Hay campeonato. hay harto deporte acá. Hemos visto gente que viene a hacer running, bicicleta, otros a pescar. Es un lugar muy concurrido y todos los vecinos acá de Curauma me cuentan que es un lugar que les gusta mucho. Es un pulmón verde de la zona, precioso, con un lindo tranque, árboles. Por lo tanto, es un lugar muy apetecido por la familia y que, por lo tanto, es muy requerido para hacer este tipo de paseos. Por lo tanto, tú me dices que ustedes lo hacen desde chico y por lo tanto hay mucho conocimiento del lugar. Claro. Sí, pues de hecho, incluso ahora, más que antiguamente, uno venía a pescar para poder llevar pescado a su hogar, pero ahora uno lo hace más que nada como por Una actividad distracción. nomás. Claro, sí, uno no viene aquí a pescar y para llevárselo a su casa, sino que Lo devuelven. Claro. necesito. porque de hecho los peces que hay aquí no tienen un Sirven- buen sabor para comer. Pero Sirven para cocinar. Claro, uno lo hace solamente para actividad y para distracción nomás. Israel, cuéntame cómo está tu familia. Ustedes son 13 hermanos, entiendo, ¿no? 3 hombres y una mujer. Y una mujer. ¿Cómo están? Tu hermana, cómo está? ¿Cómo han enfrentado esta situación? Nosotros como familia estamos muy angustiados, estamos muy desesperados por el tema de mi papá, porque obviamente es algo
obviamente mi hermano lo hizo quizás con un bien, que él jamás pensó que podía pasar algo así. Y obviamente sabemos que él es el que se siente más culpable y más afectado. De hecho, desde el primer día, o sea, nosotros mismos también quizás surgió alguna molestia con él por cosas, cómo se manejaron, pero la verdad es que uno no sabe lo que puede pasar más allá, ¿me entiendes? Uno lo puede hacer con un bien, pero a veces estas cosas pasan y uno no las controla, se salen de control. Israel, te queremos agradecer la gentileza de conversar. Sabemos que como familia, una familia de Placilla, está viviendo momentos difíciles. Están esperando a un abuelo, a un padre, a un amigo, como lo decía ayer. Van 6 días de búsqueda. Las labores acá se han intensificado nuevamente, se ha ampliado el rango ahora para los condominios. Y bueno, nosotros acá, mucho gusto en este tema, en terreno, acá en Curauma, y esperamos que esto tenga buen resultado. Así que muchas gracias, mucho ánimo y mucha fuerza y que estés muy bien.